ubicarnos y me gustaría que juntos podamos ir a la palabra de Dios en esta tarde. Yo le llamé a este tema, empezando hoy, 8 de enero del 2023, sorprendidos por el cambio. Porque me puse a pensar en esto, o Dios me viene haciendo pensar mucho en esto, y estamos trabajando con los jóvenes en el campamento que se va a llamar Radical. Son los desafíos, ¿no?, que Dios tiene para nosotros. Otro grupo me invitó a un campamento en enero, un retiro, y me dice, queremos hablar de la consagración. Queremos hablar de esto de presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. ¿Qué es lo que significa? Todo esto que venía viviendo y con el Señor también me hacía pensar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? ¿Por qué hacemos retiros? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué hacemos estudios bíblicos? Grupos de oración. ¿Por qué oramos? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué estás aquí hoy? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué se trata la espiritualidad? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y una de las frases que me hizo pensar mucho esto en este tiempo fue un escritor de vida espiritual muy famoso, Dallas Willard. Dallas Willard tiene esta observación que yo quisiera mostrártela ahí. Y él dice algo que me parece que es muy cierto. La espiritualidad mal entendida o buscada, es decir, mal buscada, es una de las principales fuentes de la infelicidad del ser humano y de su rebelión contra Dios. Por eso en esta tarde, ya noche, quisiera que pensemos juntos en esto, la espiritualidad mal entendida o mal buscada. Cuando nosotros buscamos de manera errónea o entendemos mal la espiritualidad, esa es una de las principales fuentes de infelicidad en nuestra vida. Nos vuelve muy infelices. Y es más, eso produce rebelión contra Dios. Y para no usar ningún ejemplo local, estaba leyendo la historia de un pastor. Hay un pastor que él cuenta una historia que vivió con un miembro de su iglesia. Para mí fue tan claro la ilustración de lo que quiero decir en esta noche, o introducir el tema, que la he escrito acá. Así que voy a leer lo que él dijo en realidad. No es esto algo que yo he vivido, no digo que pase aquí, sino que le pasó a este pastor en otro país. Él dice, vamos a llamar a este hermano de mi iglesia Jacobito. ¿Sí? Es un nombre, nadie aquí, no hay ningún Jacobito acá. Y dice, Jacobito era un personaje malhumorado. No sonreía con facilidad y cuando lo hacía, era frecuente que su sonrisa tuviera esas muestras de crueldad y se produjera a expensas de alguien. Tenía el don, dice él, de descubrir islas de malas noticias en medio de océanos de felicidad. Siempre hallaba una nube donde otros veían solo un plateado resplandor. Era muy raro que Jacobito apoyara a alguien. Él operaba a partir del supuesto de que si Jacobito elogiaba a alguien, eso le iba a volver arrogante a la persona. Si le decía algo bueno, algún cumplido sobre su persona, eso le iba a volver arrogante. Así que él se esforzaba para hacer de que todo el mundo se mantuviera humilde. Él tenía el ministerio de reducción de cabezas, dice el pastor. Su lengua también nativa era la queja. Arrastraba consigo el juicio, el rechazo, como los presos arrastran una cadena con una bola. Y aunque había, escuche esto, ¿no? Aunque había asistido a la iglesia toda la vida, nunca había roto sus cadenas. Jacobito es un asistente de toda la vida de la iglesia, de este pastor. Un diácono, dice, de la iglesia, él cuenta ahí, le pregunta un día, Jacobito, ¿es usted feliz? Dice que Jacobito, después de pensar un momento, dijo sin sonreír, sí. Y entonces el diácono le dijo, bueno, avísele a su cara. Y dice este pastor que hasta donde él sabe, su cara nunca se enteró de que Jacobito era feliz. Hubo un tiempo, cuenta después el pastor, que una de las principales quejas se centraban en la música de la iglesia. Es demasiado fuerte, decía Jacobito. Entonces comenzó a decir a los diáconos, después a los ujieres y después a la gente nueva que llegaba. Se empezó a quejar de la música. Entonces
Uno de los diáconos lo agarró y le dijo, mire, esa gente no puede hacer nada por eso. No hay que quejarse delante de personas extrañas, eso hay que contarlos. Creyeron que había terminado ahí, pero dice que después el pastor cuenta que vino a buscarlo una persona, vino a ver un agente de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, porque había recibido una queja de los ruidos, de los niveles excesivos de decibeles en la iglesia. Entonces este pastor dice, perdone, ¿está seguro de que fue un miembro del personal de la iglesia el que lo llamó? Y este hombre dijo, no, si alguien llama, tanto si trabaja aquí como si no, tenemos la obligación de investigar. Así que el pastor dice, de repente comprendí, Jacobito había llamado a esta asociación y le había dicho, la música es demasiado fuerte en mi iglesia. El pastor sorprendido y el consejo pastoral dice que se reunió y le dijo, disculpe, no es que nosotros tomemos esto a la ligera, pero nunca nos había sucedido esto. Y este hombre dijo, no tiene que excusarse, ¿tiene idea usted de la cantidad de ridículo al que he tenido que enfrentarme en mi oficina desde que todo el mundo descubrió que iba a salir a caerle a una iglesia? Algunas veces la falta de gozo de Jacobito terminaba en comedia, pero con mayor frecuencia producía tristeza. Sus hijos no lo conocían a Jacobito. Su hijo, uno de sus hijos, tenía una maravillosa historia sobre la forma en que había conocido a su esposa en un baile, pero nunca se lo pudo contar a Jacobito, porque Jacobito no estaba de acuerdo con el baile. Este hombre, dice el pastor, no podía amar con eficacia a su esposa o a sus hijos, ni a la gente ajena a su familia. Se irritaba por cualquier cosa, le preocupaba muy poco a los pobres y sentía desprecio por aquellos cuyo acento o color de piel no eran como los suyos. Cuánta capacidad de gozo, de asombro o de gratitud tuviera en el pasado, había quedado atrofiada. Criticaba, juzgaba y se quejaba, y el alma se le iba haciendo más pequeña cada año. Era una persona que ha crecido en la iglesia toda su vida. Pero esta era la realidad de Jacobito, y así es como vivía. Luego este pastor, cuando cuenta este testimonio, hace una reflexión que a mí me dejó impactado, porque no en sí esto sí podemos quizá conocer nosotros, también en otros contextos. Pero mire lo que dice el pastor. Quizá más sorprendente que su falta de cambio era el hecho de que a nadie le sorprendía. A nadie en la iglesia le sorprendía que Jacobito fuera más amargado cada día, que Jacobito no cambie, que Jacobito asista a la iglesia todos los domingos, escuche el mensaje, lea la Biblia, ore, pero cada vez se vuelva más amargado, cada vez se vuelva más triste, más cerrado. Era como si todo el mundo, dice este pastor, sencillamente esperara que su alma se marchitara cada vez más, año tras año, década tras década. No era como una anomalía. Dice, no hicimos una consulta especial para analizar el extraño caso de la persona que seguía las normas de la iglesia, pero que en cuanto a su vida espiritual no había transformaciones. Nadie se sorprendió, a nadie le extrañó. Nadie dijo, hagamos algo acá, tenemos que hacer una investigación profunda, porque esta persona que viene todos los domingos a la iglesia, que escucha los mensajes, que lee la Biblia, que ora, que se porta bien, no cambia, no es transformada. Es más, en un momento dice el pastor, creo que no hubiera sorprendido si lo hubiera cambiado. Tengo que ser honesto, dice. Nadie esperaba que cambie. Quizá el liderazgo de la iglesia esperaba que él asista a la iglesia, lea la Biblia, ore, ofrende, pero nada más. No se esperaba que él sea transformado. ¿Cuánta capacidad de gozo? Que creciera en gozo, que creciera en gratitud, nada de eso. No esperábamos, y esto es la honestidad del pastor, no esperábamos que fuera progresando hasta convertirse en el que sería Jesús de haber estado en su lugar. No dábamos por sentado que cada año hallaríamos a un Jacobito más compasivo, más gozoso, más bondadoso, más atractivo. No creíamos que fuera en camino de convertirse en una fuente de deleite y de cortesía desbordada por ríos de agua viva. No esperábamos eso. Y él es honesto porque está expresando una crisis interna como pastor. ¿Qué nos pasa
¿Por qué dejó de sorprendernos esto? ¿Por qué no hay transformación, no hay cambio en nuestras vidas si cumplimos con todos los rituales religiosos? Y yo quiero empezar con eso. Creo que uno de los peligros que vos y yo enfrentamos es lo que vamos a llamarle la pseudo-transformación. Pseudo es una palabra que significa falso. Una pseudo-transformación es una transformación falsa. Muchas personas que asisten a la iglesia, incluido yo, podemos tener una pseudo-transformación. Porque nosotros escuchamos acá en la iglesia que somos apartados. Eso significa santo, es alguien apartado. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes a los de afuera, ¿verdad? Tenemos que salir y apartarnos. Nuestra fe y nuestro compromiso espiritual nos debería ser distintos de alguna forma. Deberíamos ser diferentes. El problema es que si esa diferencia no tiene que ver con mayor amor y mayor gozo, lo que vamos a hacer es reemplazar eso por otras cosas para tratar de distinguirnos. Y entonces ahí caemos en el engaño y la trampa de la religión. Ese es el engaño y la trampa de la religión. Tengo que ser diferente a los otros, pero de una manera superficial y externa. Por eso es que Jesús fue tan confrontativo con los religiosos de su época. Porque ellos eran diferentes a los otros, pero en un sentido muy superficial. Eso es religión. Y eso es pseudo transformación. Si nosotros no cambiamos desde adentro hacia afuera, vamos a buscar o somos tentados a hallar métodos externos para satisfacer nuestra necesidad de sentir que somos distintos a los que no comparten nuestra fe. Por eso hay un estudioso que estaba leyendo, Dunn, y él hace una observación del contexto cultural del siglo I donde Jesús se desarrolló. Dice que una gran cantidad, escuche bien esto, de los escritos rabínicos, o sea, de los maestros de Israel en la época de Jesús, una gran cantidad de estos escritos se centraban en la circuncisión, las leyes sobre los alimentos y el cumplimiento del día de reposo. Estos eran los tres grandes temas que abarcaban los escritos rabínicos de la época de Jesús: la circuncisión, las leyes sobre los alimentos y el día de reposo. Ahora bien, a cualquiera de estos rabinos, si uno se hubiera sentado con ellos y le hubiera preguntado ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Qué es lo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Ellos sabían que eso era lo más importante. Sin embargo, el estilo quizá que tenemos como iglesia de música o cosas así, el largo o el estilo del pelo que tengamos. El propósito de estos marcadores de frontera es distinguir a los que pertenecen de los que no pertenecen al grupo. Y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. ¿Lo tenés ahí, por favor, para mostrarlo a los hermanos? Benja. Y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, agregar o incomparablemente peor a lo que somos. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Transformación es la meta. Permíteme usar algunos pasajes que nos ilustran esto tan claramente en la palabra de Dios. Y yo sé que eso es parte del diseño de Dios, porque el anhelo profundo del ser humano es ser transformado. Eso se halla ahí adentro. Por eso es que hay tantos libros de autoayuda, por eso es que están tan de moda el coaching, ¿verdad? El coaching ontológico ahora, poder ser transformados, poder ser cambiados. Y entonces vamos a esos grupos de terapia, clubes de salud, leemos los libros de autoayuda. Eso hace la humanidad. De hecho, la posibilidad de una transformación es la esencia de la esperanza. Estaba leyendo a un psicólogo que trabaja en parejas y dice: la creencia que más envenena una relación es de que la otra persona no puede cambiar. Esa creencia envenena la relación. Cuando vos metiste esa creencia en tu corazón de que el otro no va a cambiar, listo, envenenaste la relación. Y eso va a terminar matándola al final. Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice Pablo, y ahí ustedes lo van a ver: oh mis hijos queridos,
siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Yo quiero enfocarme en esa palabra, se forme. Dice Pablo que él tenía como dolores de parto. ¿Por qué? Porque él quería que Cristo se forme. Esa palabra nosotros la conocemos. La palabra que usa el idioma original es la palabra morfo. Nosotros la tenemos, ¿verdad?, en nuestro idioma, morfología. Y esa palabra morfo significa, voy a leer literalmente lo que significa, en realidad es producir la formación real e interna de la naturaleza esencial de la persona. Voy a leerlo de nuevo. Producir la formación real e interna de la naturaleza esencial de una persona. Y esa era la palabra justamente que se usaba para describir la formación y el crecimiento de un embrión dentro del cuerpo de su madre. Y quizá por eso Pablo usa esa analogía. Dice, lo que yo quiero es que Cristo se forme en ustedes. Entonces es como una especie o un proceso de gestación espiritual. Así como un embrión se genera físicamente en el cuerpo de su mamá, que haya una gestación espiritual de Cristo en ustedes. Eso es lo que él le decía a estas personas. Crecimiento espiritual, belleza moral. Ser lo que hubiera sido Cristo. No obviamente en su deidad, pero sí en modelo de humanidad. Así que en un sentido más profundo, ser lo que vos tendrías que haber sido si el pecado no te hubiera dañado, no hubiera roto el diseño, no hubiera distorsionado. Porque ninguno de nosotros es lo que debería ser. Creo que todos lo sabemos. Eso yo no debería ni siquiera preguntar. Todos sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Que hay un diseño, hay un ideal que ha sido distorsionado y que estamos en un proceso de recuperación de ese diseño original. Eso es lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Miren otro pasaje que se relaciona mucho con esto de morfo. Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Esta palabra llegar a ser es sin, y tiene que ver con tomar la forma o la misma forma que otro, darle a algo una forma permanentemente semejante. Es decir, Cristo es el original y nosotros somos la imagen de eso. Eso es lo que dice acá, que el propósito de Dios para los suyos es que sean transformados para parecerse a Jesús, para que Él sea el hermano mayor o el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Ven que el propósito de Dios es la transformación a la imagen de Cristo, de nosotros? Ese sería el objetivo, ser como Cristo. Otro pasaje que habla también de morfo, Romanos 12:2, otra palabra relacionada. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, ahí está, morfo, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es otra palabra relacionada, solo que no es morfo, tampoco es sin morfo, sino es metamorfo. Y esta palabra también la conocemos nosotros, porque tenemos esa palabra en nuestro idioma, metamorfosis. Eso es lo que dice la Biblia, que lo que Dios quiere hacer es una metamorfosis. Nosotros, ¿en quién conocemos que ocurre la metamorfosis? ¿En qué animalito? ¿En qué insecto? En la mariposa. Un gusano que se arrastra se convierte a través de la metamorfosis en una mariposa que vuela. Esa es la idea que aquí está transmitiendo el apóstol Pablo con el proceso. Y fíjense qué interesante, porque lo que está hablando por un lado es no imitar lo externo, las costumbres de este mundo, sino que haya una transformación de adentro hacia afuera, una metamorfosis. Y esa metamorfosis,
por lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 12:2, es una acción continua. Es algo que todos los días estamos haciendo o debemos hacer. Permitirle a Dios que continuamente nos transforme. Porque algo curioso que tiene esta palabra, esta metamorfosis acá, es que es un imperativo, es una orden, no es una opción para los cristianos, porque ya vimos que Dios nos ha predestinado para eso, para ser transformados. Pero la segunda cosa es que es una acción pasiva. Es algo que vos tenés que recibir y yo tengo que recibir. Por eso quizá para traducir esa palabra, lo que teníamos que decir es, permitamos que Dios nos transforme continuamente, cambiándonos la manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces vamos a aprender a vivir en el reino de Dios. Vamos a aprender a vivir como son las cosas en Narnia, aunque estemos aquí en la tierra. Cuando se produce esa transformación, entonces yo termino haciendo las cosas que habría hecho Jesús, pero además queriendo hacerlas. Yo quiero que pensemos en esto. Porque hay una transformación metamórfica. Es de adentro hacia afuera. No es un esfuerzo intencional de mi voluntad para parecerme a Jesús, sino es un cambio de adentro hacia afuera. Entonces lo que estoy haciendo no es siendo la persona correcta, sino me estoy convirtiendo en esa persona que debería haber sido si el pecado no hubiera distorsionado el diseño de Dios. Por eso quiero decir esto, y ahí lo vamos a ver, por favor, como una idea central. La meta primordial de la vida espiritual es la transformación del ser humano. La meta primordial de la vida espiritual es la recuperación de la raza humana. Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando uno estudia teológicamente el propósito, lo que Dios está haciendo es eso, restaurando el diseño que ha sido distorsionado por el pecado. Por eso la vida cristiana no se trata de asegurarnos de que cuando nos muramos nos vayamos al cielo. Eso es importante, pero no es lo esencial. La vida cristiana no se trata de tener una vida interior más rica acá en la tierra. Eso es importante, pero no es lo esencial. La vida cristiana no se trata de tener más información acerca de la Biblia. Eso es importante, pero no es esencial. La meta primordial de la vida cristiana es la recuperación, es la redención, es la transformación, es volver al diseño. Entonces, lo que Dios está haciendo con nosotros es eso a través de Jesús. Es reino de Dios que avanza en el reino del ser humano. Por eso es que necesitamos animarnos. Muchas personas creen que la vida espiritual es lo que pasa cuando lees la Biblia, venís a la iglesia o orás. Pero la vida espiritual realmente es un sinónimo de vida. La vida espiritual es lo que te pasa las 24 horas, los 365 días del año. Es lo que Dios está haciendo. Y no solamente Dios me transforma cuando vengo acá a la iglesia a escuchar un mensaje o a adorar al Señor a través de las canciones o leer la Biblia o orar. Son muy importantes, son disciplinas espirituales. Pero cuando no estás haciendo eso, Dios también está trabajando. Cuando vos estás trabajando, cuando vos estás estudiando, cuando vos estás hablando con alguien, Dios también está trabajando ahí. Solo que a veces no nos damos cuenta. Hay cosas que son rutinarias y que a veces estamos tan metidos en eso que no nos damos cuenta de que Dios está haciendo algo con eso en nuestra vida. Estaba hablando con una de las hermanas y ella estaba tan agradecida al Señor porque Dios le había dado la casa de su sueño. Ella le pedía al Señor una casa de tal forma, de tal otra, y estaba muy agradecida, pero Dios le estaba mostrando algo más. Y es que esa casa iba a ser el ropero de Narnia. Iba a ser la puerta para que otros conozcan el reino de Dios. Esa persona, consciente o inconscientemente, se estaba dando cuenta que la vida no pasa solo por lo que hacemos cuando leo la Biblia o oro, sino en cada cosa que yo haga, tengo esa oportunidad. Y yo creo que eso es una de las cosas claves y uno de los desafíos que tenemos para este año. Voy a llamarle así. Tenemos que animarnos a ir y ver. Voy a usar un ejemplo de la Biblia, está en Éxodo capítulo 3. Moisés estaba pastoreando ovejas, estaba haciendo lo que siempre hacía durante 40 años, después que huyó
de Egipto por haber asesinado a un egipcio. Cuando lo descubren, huye al desierto, conoce ahí a su esposa, se casa y se dedica a pastorear ovejas 40 años. Y en un momento está llevando a hacer lo que hace siempre, y hay una zarza que quizás siempre estuvo ahí, pero de repente está con fuego, encendida la zarza y no se apaga. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová estaba ahí, por eso no se apagaba. Y dice Éxodo capítulo 3, versículo 3, que Moisés dijo, voy a ir a ver qué pasa aquí, por qué no se apaga. Entonces él se anima. Podría haber seguido de largo, como muchas veces nosotros hacemos. Podría haber dicho, bueno, algo está pasando ahí, pero sigo de largo, sigo con mi vida, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Pero él se animó a ir a ver. Y cuando fue a ver esa zarza, vino una voz que dijo, este lugar que vos estás es santo, quítate los calzados. Y era santo no porque el lugar en sí sea santo, sino porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces esa zarza que en otro momento hubiera pasado y se hubiera comido de su fruto, se hubiera comido unas moras ahí, ahora estaba Dios hablándole a través de esa zarza. Y entonces Dios le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero liberarlos. Y esto es muy fuerte porque tenés que entender que ocurre en un momento histórico donde no pasaba nada a nivel espiritual. No había revelación, no había nada. Durante muchos años no había habido nada. Había un clamor de un pueblo que llevaba 400 años, 400, y no pasaba nada. No había una voz, no había nada. Y de repente en esta zarza ardiente hay un mensaje de parte de Dios a un muchacho, a un señor, para que vaya a liberar a ese pueblo. Si él hubiera pasado de largo, se hubiera perdido todo esto. Se hubiera perdido el éxodo, se hubiera perdido nación de Israel, liberación, plagas, todo. Pero él fue a ver y le dio este mensaje a Dios. Y le da una comisión para ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Era muy loco, porque el sentido de tiempo del Señor, desde el punto de vista humano, parecía fuera de lugar. Quizá cuando él tenía 40 años, sí, porque era joven, tenía energía, tenía recursos, estaba bien conectado, estaba bien educado, tenía las influencias, era el hijo de la hija del faraón. Pero ahora con 80 años ya era un viejito, ya no tenía las mismas fuerzas que antes. Es más, era un don nadie. Había estado ahí en el desierto cuidando animalitos durante 40 años. Él se tenía que presentar delante del ser más poderoso, del hombre más poderoso de la tierra en esa época, delante del faraón, y darle una orden al faraón y decirle, Dios dice que dejes ir al pueblo. ¿Se imaginan de loco esto? No tiene sentido. Y por eso Moisés le dice, para mí con toda lógica, ¿cómo voy a ir yo adelante del faraón y me voy a presentar? Yo me voy a ir a presentar delante del faraón. Y para mí hay un mensaje ahí muy importante, porque él lo que está diciendo, yo soy un don nadie. Yo soy esto, digamos, soy un pastor de ovejas hace 40 años. Y yo creo que ahí ese encuentro es fundamental, porque quizás de un sentido u otro con lo que Dios le dice es, yo sé que sos poca cosa, que no sos gran cosa, quizás. No le dijo eso, pero pensaba, ¿no? Yo sé quién sos. Yo sí sé quién sos. Y yo creo que Dios conocía todo. Conocía su sentido de incapacidad, quizá inclusive de culpa por lo que le había hecho al egipcio ese que había asesinado. Y lo que Dios le está diciendo para mí es, vos sos eso, pero eso no es todo lo que sos. De hecho, ni siquiera lo más importante. Tus errores, tus equivocaciones, eso no es lo más importante de vos. Yo sé quién sos, pero eso no es todo lo que sos. Esto es lo que sos ahora, pero aún no sos lo que vas a ser. Porque yo voy a estar contigo. Ese es el elemento central. Cuando Dios lo llama una y otra vez, lo que le repite es, yo voy a estar con vos. Entonces vos vas a ser más de lo que sos, porque yo voy a estar con vos. Y después, la siguiente objeción de Moisés, también muy lógica, él dice, bueno, yo voy entonces a los hebreos ahora, no al faraón, voy a los hebreos. Y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado. Y ellos me dicen, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Qué le voy a decir? Y entonces Dios revela, ahí en Éxodo capítulo 3, le dice, decile que yo soy el que soy. Lo que está diciendo ahí es, yo soy el Dios que siempre estuve.
porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, o sea, yo estuve con Abraham, yo estuve con Isaac, yo soy el Dios de ellos, yo soy el Dios de Jacob. Lo que le está diciendo yo también creo es, cuando vos estabas ahí en los juncos y tu vida corría peligro, yo estaba ahí también. Cuando vos estabas huyendo de Egipto, porque habías asesinado a un egipcio, yo también estaba ahí. Yo siempre estuve. En los momentos felices, en los momentos difíciles, siempre estuve ahí. Porque yo soy el que soy. Yo estoy ahí. Y eso es lo que vos tenés que decirle a los judíos. En cada momento de tu vida, yo estoy. Yo soy el que soy. Entonces, cada momento de nuestra vida es una oportunidad para aprender a vivir como Jesús. La forma de vivir en el reino de Dios. Ese es el desafío. Y voy a repetir la idea, porque si no te acuerdas de nada de todo lo que hemos dicho, yo sí quiero que te acordes de esto. La meta primordial de la vida espiritual es la transformación del ser humano. Es la recuperación de la raza humana. Entonces nosotros tenemos un modelo, no tenemos que estar a ciegas. Ahí lo tenemos a Jesús. Y el desafío que vos y yo tenemos para este año es ser más como Jesús. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo hubiera actuado Jesús? Y eso obviamente que trae un desafío de conocer más a este Jesús. Crecer en nuestro amor a Dios y en nuestro amor al prójimo, a las personas. De eso se trata la vida espiritual. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. No nos deberíamos conformar con menos, porque Dios en su palabra ha revelado eso. Me encantaba un video que me enviaron esta semana, porque es un experimento que hicieron en España, donde reunieron a personas ancianas de casi 100 años, ancianitos de un lugar, y a niños de 7, 8 años. Y entre los dos tenían que escribir la carta a los Reyes Magos. Un iPhone, una Play y no sé qué más, 3 cosas y cada uno. La secta de los nazarenos, que se ocupan de cuidar a los que peor la están pasando. ¿Por qué lo hacían? Si ellos estaban pasándola mal. El imperio los perseguía, los metía presos, los mataba, los tiraban en el circo romano. Pablo, una persona perseguida, azotada, náufraga, etc., y escribe sobre el gozo. Gozaos en el Señor siempre, le dice a los filipenses. O regocijaos, tenemos nuestra traducción. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Qué le estaba escribiendo a alguien desde un yate que estaba, digamos, en un crucero? Estaba en la cárcel, estaba preso. Pero había otra dimensión que iba más allá de lo externo. Y este es el desafío para vos y para mí. Por eso yo quiero preguntarte, y voy cerrando ya, y voy a pedir a los músicos que nos acompañen porque vamos a partir el pan, a compartir el pan y el vino ahora. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a animar a ir a ver? Y eso requiere que vos afines tu mirada espiritual. Que las cosas que te pasan, ¿sí?, entiendas que Dios está haciendo algo ahí. Muchas veces nosotros reducimos nuestras herramientas de crecimiento espiritual a leer la Biblia, orar y tener un momento de silencio o escuchar canciones. Todo esto es importante hacerlo y hay que hacerlo. Pero cada momento tenemos que entender que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para aprender de Dios la forma de vivir como Jesús, la forma de vivir en su reino. Cuando vos estás hablando con personas, muchas veces Dios te va a hablar a través de esas personas.